Que Dios les bendiga y les guarde a cada uno de ustedes, amigos, amigas, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Con gozo y con alegría estamos aquí en este tu canal, Maná del Cielo, alimento para tu espíritu y para tu alma también, gloria al Señor. En este día, hoy 16 de septiembre, felicitamos a todos los que están celebrando, todos los que son de México, feliz día de independencia. Y también felicitamos a todos los hermanos y amigos de Centroamérica que ayer, día 15 de septiembre, estuvieron celebrando también su independencia por allá por Centroamérica, El Salvador, todo eso. Todos esos lugares celebraron también la independencia. Que Dios les bendiga y felicidades a cada uno de ustedes. Y en esta hermosa hora tenemos un tema muy lindo, gloria al Señor. Usted lo va a estar viendo ahí en su pantalla. El nombre del tema en esta noche es ¿cuál es la verdadera independencia? Amén. Gloria al Señor. México se independizó y es lo que se celebra precisamente el día de la independencia. Amén. Que dejó de ser dependiente de otra nación que de alguna manera los tenía controlados, los tenía subyugados. Pero la pregunta es, ¿verdaderamente los mexicanos estamos libres verdaderamente? Bueno, las Sagradas Escrituras nos dan la respuesta. Gloria al Señor. Dios quiere que seamos verdaderamente libres, pero podemos ser librados del yugo de otra nación y seguir siendo dependientes, seguir siendo esclavos, como dijo nuestro Señor Jesucristo, amén. Y la voluntad de Dios es de que el hombre, la mujer, sea verdaderamente libre. Gloria al Señor. Dios creó al hombre para que el hombre tenga libertad. Gloria al Señor. Libertad de expresión. Gloria al Señor. Libertad para prosperar. Gloria al Señor. Libertad para que busque la verdadera felicidad que se encuentra en el Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Así que en esta hora le voy a tratar de explicar de cuál es la verdadera libertad. Gloria a Dios. Cuando el pecado entró en el mundo, por medio de Adán, el hombre perdió esa libertad con la que Dios coronó al hombre. Gloria al Señor. Dios hizo al hombre perfecto, lo hizo para que fuera libre, pero por causa de dar lugar al pecado o rebelarse contra Dios, porque rebelión es transgredir los mandamientos de Dios, desobediencia a Dios, y por causa de ello vino el pecado y el pecado esclavizó al hombre. Amén. Y vamos a ver en la palabra del Señor. Yo quiero que usted vaya conmigo al Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan. Y vamos a estar mirando unos versículos de la santa palabra del Señor. Recuerde que la palabra de Dios es la verdad. Y la verdad, dijo el Señor Jesucristo, la verdad nos libertará, la verdad nos hará libres, dijo el Señor Jesús. Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hace libres. Gloria al nombre del Señor. Dios quiere que usted, amigo, amiga, usted, hermano, hermana, sea verdaderamente libre. Gloria al nombre del Señor. Que usted realmente experimente la verdadera independencia. Y no digo independiente total, que se vaya usted a independizar de Dios. Dios quiere que usted sea independizado o liberado del poder del pecado, del poder de Satanás, del poder demoníaco que viene a oprimir al hombre. Hay muchísima gente, oiga, muchísima gente hoy. En este día estuve orando por una persona que estaba pasando
depresión, personas que no tienen libertad, una persona que tiene depresión, que está siendo deprimida por los demonios, oiga, no tiene esa libertad, no puede ser totalmente independiente, o sea, libre, gloria al Señor. Pero le tenemos buenas noticias. Le vamos a explicar cómo usted puede ser verdaderamente libre, gloria al Señor, y independizarse del poder diabólico, independizarse del poder del pecado. Le vamos a decir cómo y quién es el que te puede hacer verdaderamente libre. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Vamos a leer la palabra del Señor. Le invito a leer juntamente conmigo las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. En el capítulo 8, repito, me gusta mucho repetir porque no quiero que se vaya a equivocar, que usted no vaya, que vaya a leer otro libro que no estamos leyendo, que vaya usted a la cita que le estamos dando para que usted mismo se cerciore de que lo que estamos hablando es la verdad, la palabra del Señor. Gloria a Dios. Si tiene su Biblia, puede abrirla conmigo en el capítulo 8. Si no tiene Biblia, pues apunte la cita bíblica y cuando tenga su Biblia, ya tiene los apuntes ahí y usted va y verifica cuando tenga su Biblia lo que estamos enseñando, la palabra del Señor. Gloria a Dios. Capítulo 8 de San Juan y versículo 28 en adelante. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les dijo Jesús. Ahora, ¿quién les dijo? Jesús estaba hablando con los judíos, con el pueblo al que Él vino a lo suyo, su pueblo, el pueblo judío. Y con ellos está hablando. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Les dijo el Señor, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, cuando lo hayan levantado, a Cristo lo crucificaron poniendo la cruz en el piso, acostaron al Señor, lo clavan en la cruz ahí y luego la cruz fue jalada para ser levantada. Usualmente lo hacían con unas sogas y jalaban la cruz para que fuese levantado y ya quedaba Cristo quedó levantado ahí clavado en la cruz. Y ahí el Señor derramó su sangre, ahí cuando fue levantado, y hubo señales en el cielo, hubo tinieblas también. Por varias horas hubo tinieblas y llegaron a decir verdaderamente, este es el Hijo de Dios, que el que habían crucificado y lo habían levantado en la cruz, se dieron cuenta que Él era el Hijo de Dios. ¿Por qué se dieron cuenta de que Él era el Hijo de Dios? Por los acontecimientos que sucedieron. La Biblia dice que hubo tinieblas en toda la tierra. Oiga, por más de 3 horas estuvo oscurecida toda la tierra. Oiga, hubo un terremoto inmenso también. Un tremendo terremoto. Que fueron señales que estaban confirmando que el que estaba dando su vida, el que murió ahí en la cruz, verdaderamente era el Hijo de Dios. Eso fue lo que Jesús les estaba diciendo. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió, el Padre envió al Señor Jesucristo. El que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. La Biblia dice que Jesucristo fue obediente hasta la muerte. Obediente a la voluntad del Padre.
Y aquí lo está confirmando el Señor. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. El Señor Jesús estuvo siempre haciendo la voluntad del Padre, agradando al Padre, haciendo lo que al Padre le agrada. Gloria al Señor. Ahora el versículo 31. Vea el versículo 31 del capítulo 8. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Cuando oyeron las palabras del Señor, muchos de los judíos creyeron en el Señor. Recuerde que la mayoría de judíos rechazaron a su Mesías, rechazaron al enviado de Dios, rechazaron al ungido de Dios. Pero no todos. Hubo un pequeño grupo que sí creyeron en el Señor Jesucristo, que creyeron a su palabra y creyeron que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías, que Él era el Salvador del mundo. Por eso dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Oiga lo que les dijo el Señor. Muy importante, porque esa palabra no solamente era para los judíos, es también palabra para nosotros, porque esta palabra, la palabra del Señor es eterna. No es solamente para aquellos judíos que creyeron en Jesús cuando el Señor estuvo en esta tierra. La palabra del Señor es eterna. Es para hoy en día también. La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra del Señor, no podemos decir, esa palabra fue para aquel tiempo solamente. No, es para hoy y para siempre. Para siempre permanece la palabra del Señor. La palabra del Señor es eterna. Gloria al Señor. Entonces, el Señor se dirige a los que han creído que verdaderamente Él es el Cristo, el Salvador, el único Salvador. Fíjate lo que les dice el Señor. Amén. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Verso 32. Porque tiene punto y coma. Eso quiere decir que nos detenemos un poquito, pero sigue. No ha acabado de decir el Señor todo lo que tiene que decirnos ahí. Y conoceréis la verdad. Oiga lo que dice. Conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Otra traducción dice, la verdad os libertará. Verdaderamente libres. ¿Se da cuenta? Apunte eso, subraye eso. Si puede subrayarlo en la Biblia y si no, anótelo en una hoja de papel y búsquelo en la Biblia. Si vosotros permanecieseis en mi palabra, oiga, seréis verdaderamente libres. Una vez más, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Permanecer en la palabra del Señor es necesario para verdaderamente ser libres, para conocer la verdadera independencia, independizarte de la esclavitud de Satanás, ser independizado de la esclavitud del pecado. El pecado es una esclavitud. ¿Me entiende? Jesús lo dice un poquito más abajo, lo vamos a llegar a ver, donde el Señor dice que todo el que hace pecado, todo el que hace pecado es esclavo del pecado.
Y toda persona que es esclava del pecado no puede ser independiente. El pecado llega a dominar al hombre. El pecado toma control del hombre y lo domina. De tal manera que el hombre llega a ser sometido al pecado y esclavo del pecado. Pero hoy usted va a escuchar la buena noticia. Y eso es el Evangelio. La buena noticia. Que sepas que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario por tus pecados. Y que si tú crees de todo corazón en el Señor Jesucristo, y creer en Cristo es creer en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Mucha gente dice, yo creo en Cristo, pero tienes que creer en su obra redentora. Tienes que creer en el sacrificio que Él hizo hace más de 2000 años cuando fue crucificado. El Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue sacrificado, fue crucificado por tus pecados. Cuando tú crees eso de todo corazón, por eso dice la palabra del Señor, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios, el Padre, que Dios le levantó, le resucitó de entre los muertos, dice la palabra del Señor, serás salvo. Serás salvo. Serás libertado del pecado. El Señor te dará lo que Él promete. El que cree en mí, dice el Señor Jesucristo, tiene vida eterna. El Señor es el Cordero de Dios que quita el pecado. En los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, donde se sacrificaba un cordero el día de la expiación por los pecados del pueblo, dice la Biblia que ese sacrificio de los corderos, de los animalitos, los corderos que sacrificaban, y que esa sangre que ofrecía una vez al año el sumo sacerdote, dice la Biblia que esos sacrificios no podían quitar los pecados, solamente cubrían los pecados, pero no quitaban el pecado. La persona tenían que volver a hacer el siguiente año expiación por los pecados del pueblo. Tenían que repetir el mismo sacrificio. ¿Por qué? Porque los sacrificios de esos corderos no podían quitar el pecado, solamente cubrían los pecados. Pero Cristo, el Hijo de Dios, cuando Él, aleluya, fue crucificado en la cruz del Calvario, el Señor llevó en su cuerpo nuestros pecados, aleluya. Y el Señor quita el pecado. La sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, esa sangre del verdadero Cordero de Dios, que es Cristo Jesús, esa sangre sí nos limpia, no nos cubre los pecados, nos limpia de todo pecado y trae la verdadera libertad, nos liberta de la esclavitud del pecado. ¿Qué le quiero decir con esto? Que para ser independiente de la esclavitud del pecado, independiente de la esclavitud de Satanás, tienes que, aleluya, acudir a Cristo, al que liberta, al único libertador. Por eso dice aquí la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús, capítulo 8, versículo 31, a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente libres. Esa es la verdadera independencia. No es la que llevó a cabo Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón y todo. No, esa no es la verdadera independencia. Usted puede ver la gente
celebrando la independencia, pero siguen siendo esclavos del pecado, esclavos de Satanás, porque esa celebración está bien, yo soy patriótico, pero ahora comprendo que la verdadera independencia es cuando nos rendimos al Señor Jesucristo, cuando le entregamos nuestra alma, nuestro corazón, nuestra vida al Señor Jesucristo, es cuando verdaderamente experimentamos la verdadera libertad. Y eso fue lo que Cristo le dijo a los judíos. Amén. Que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En México se está celebrando la independencia de la nación de México. Pero la gente, las personas de mi país, México, seguimos esclavos de la idolatría, esclavos de los vicios, esclavos de tanta cosa que Satanás pone en las personas para esclavizarlas. Amén. Tanto vicio que hay, tanta drogadicción. ¿De qué sirve celebrar la independencia si nosotros seguimos siendo esclavos del pecado? Amén. En el día del grito de independencia, el señor presidente de México dice: viva esto, viva aquello, pero jamás se dice: viva el creador de los cielos y de la tierra, que nos da la vida, que nos da la salud, que nos da la verdadera libertad. Viva el Señor Jesucristo, que dio su vida en la cruz del Calvario. Eso nunca se dice. Y Él es el que verdaderamente nos hace libres, el Señor Jesucristo. El que verdaderamente liberta es el Señor Jesucristo. El que verdaderamente te hace independiente, y digo independiente del pecado, independiente de las opresiones demoníacas, independiente de la obra de Satanás. El Señor te libra de todo eso para que vivas una vida de verdadera paz con Cristo Jesús, para que vivas una verdadera vida libre del pecado. Alabado sea el Señor. Por eso le pusimos al tema: ¿cuál es la verdadera libertad? ¿Cuál es la verdadera libertad? La verdadera libertad es la que Cristo nos da cuando verdaderamente creemos en Él de todo corazón, cuando verdaderamente nos rendimos a Él. ¿Y sabe cuándo el Señor liberta? Cuando reconocemos. Oiga la palabra que dije: cuando reconocemos. Le voy a decir algo. Una persona que está enferma, porque hay personas que están enfermas y quieren aparentar que no están enfermas, se niegan a reconocer que están enfermas. Amén. Y mientras no reconozca a esa persona que está enferma y que necesita ir a ver al médico, que necesita atención inmediata, mientras no reconozca eso, no va a buscar la ayuda de un médico. No va a buscar la ayuda de ir al hospital para que le den un chequeo. ¿Por qué? Porque aunque está enfermo, no quiere reconocer que está enfermo. Lo mismo sucede con la mayoría de personas. La Biblia nos declara, el Señor Jesucristo declara que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Voy a repetir una vez más. La santa palabra de Dios declara, el Señor Jesucristo declara, dijo el Señor: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Amén. Y un esclavo necesita un libertador.
Ningún esclavo se liberta por sí mismo. Ningún hombre se puede libertar de sus propios pecados. Ningún hombre se puede perdonar él mismo sus propios pecados. Necesitamos acudir a Cristo. Necesitamos urgentemente acudir al Cordero de Dios que quita el pecado. Porque mientras no nos arrepentimos de corazón de nuestro pecado y acudimos a aquel que dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. El Señor Jesucristo dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. El que acude a Cristo. Ahora, ¿quién va a acudir a Cristo? El que reconoce su necesidad de que es un pecador y como pecador es esclavo del pecado y quiere ser libre, porque el pecado te separa de Dios. El pecado hace división entre Dios y nosotros. ¿Qué es lo que nos aleja de Dios? El pecado. ¿Qué es lo que contamina nuestras almas? El pecado. Amén. Por eso Dios demanda arrepentimiento y que creamos en aquel que justifica al pecador. ¿Y quién es el que justifica al pecador? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Proseguimos en la palabra, lo que estamos leyendo. Fíjese que el Señor dijo: si vosotros permaneciesen en mi palabra, después de que habían creído en Él. El Señor se dirigió a los que habían creído en Él. Mírenlo bien, el versículo 31. Jesús se dirige a los que ya habían creído en Él. Es el primer paso que debemos de dar. Creer en el Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 31, dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Cree en el Señor. Aquí vemos que judíos habían creído en el Señor. Amén. Y el Señor se dirigió a ellos. Le dirigió estas palabras directamente a los que han creído. Si usted no ha creído, crea en el Señor. Reconozca que usted no se puede limpiar de sus propios pecados. La Biblia dice que solamente que la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. ¿Y cómo vamos a ser limpiados si no acudimos al Señor? Él es el que perdona los pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso toda persona que se ha rendido a los pies de Cristo, aleluya, experimenta la verdadera libertad. Antes de entrar aquí al canal, estuve platicando con el técnico aquí del canal y le estaba platicando cómo era mi vida antes de reconocer a Jesucristo como mi único Salvador, como mi libertador, como el único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mi vida era un desastre. Todo lo que yo ganaba en mi trabajo era para las borracheras, las cantinas, para las prostitutas. Estaba esclavo y quería dejar yo de hacer aquello por mis propias fuerzas. Y nunca pude. Dirá usted: ay, le falta voluntad. No es falta de voluntad. Es que cuando estás esclavo del pecado, cuando estás esclavo de los vicios que Satanás te impone, solo Cristo te puede libertar. Yo dejaba algún tiempo, dejaba un mes y medio, por mi propia fuerza, como decimos, por mi propia fuerza de voluntad.
y aguantaba un mes, mes y medio, y cuando menos pensaba, ya estaba otra vez practicando lo mismo. ¿Por qué? Porque solamente Cristo liberta verdaderamente. Solo Cristo verdaderamente liberta. Amén. Hay personas que dicen, no hombre, cuando yo quiero dejar de tomar, dejo de tomar. Cuando yo quiero dejar, dejo. Sí, dejas una cosa, pero sigues siendo esclavo de otra. Amén. Dejamos un vicio por nuestra propia voluntad y nos quedamos con otro vicio. Amén. Hay gente que tiene el vicio que no es tan escandaloso porque es un vicio privado, pero es un vicio, es una esclavitud. ¿Cuál sería ese vicio privado? Que a veces solamente la persona sabe y no otras personas no saben, pero la persona se da cuenta que cayó en una esclavitud. Por ejemplo, la esclavitud de mirar pornografía. Hay gente que no quiere que otra gente se dé cuenta de que tiene el vicio de la pornografía y que no puede dejar de hacerlo, no puede dejar de ver aquello. Pero no toma y no fuma porque dice, ya me abstuve de no tomar, ya me abstuve de no fumar droga, de no fumar esto, pero sigue siendo esclavo de otras cosas. ¿Por qué? Porque es tu propia fuerza de voluntad. Eres tú mismo queriéndote libertar a ti mismo y tú nunca vas a poder hacerte libre del pecado. Nadie se puede libertar por sí mismo. Dijo el Señor, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, la palabra del Señor, y la verdad te hará libre. Cuando tú comienzas a recibir la palabra de Dios y lo que vas recibiendo, empiezas a ponerlo por obra. Conoces la verdad. Llega la verdad. Y esa verdad, que es la palabra del Señor, esa verdad que es Cristo mismo, porque Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es la verdad. Y la verdad os hace libres. Solo Cristo te puede hacer libre verdaderamente. Alabado sea el Señor. Oiga, los judíos le dijeron al Señor Jesús, verso 33. Le dijeron, naturalmente los judíos le dijeron al Señor Jesús, le dijeron, linaje de Abraham somos. La palabra linaje quiere decir descendencia, somos descendientes de Abraham. Oiga la mentira que echaron. Ya habían creído en el Señor, pero todavía les faltaba conocer la verdad. Les faltaba conocer la palabra. Les faltaba todavía dejar algunas cosas que solamente por el poder de la palabra somos limpiados. Muchas personas se entregan a Cristo e inmediatamente no se llevó al cambio. El cambio empieza paulatinamente conforme vas conociendo la palabra del Señor. La palabra de Dios te va limpiando, te va limpiando, te va limpiando, te va limpiando. Por eso dice que hay que permanecer en su palabra. El principio es cuando te entregas a Cristo y de ahí empiezas a conocer la verdad. Y llega el momento en que el Señor te hace totalmente libre. Por eso hay que perseverar en la palabra del Señor. Hay personas que se entregan a Cristo, pero no quieren ir a la iglesia para recibir la palabra, para recibir la doctrina de Cristo, para recibir la enseñanza del Señor. Y el resultado es que no llegan a conocer la verdadera libertad. ¿Por qué? Porque no permanecen en la palabra del Señor. Es importante, sí, dieron el primer paso, se entregaron al Señor, pero no pusieron de su parte. Es necesario congregarnos, es necesario que el que ha creído en Cristo acuda a una iglesia donde hay un pastor que le va a enseñar la palabra, que le va a instruir en la palabra,
que le va a estar enseñando la palabra de Dios para que pueda permanecer en la palabra del Señor. Tienes que acercarte a oír la palabra. Recuerda que la palabra del Señor es lavacro. ¿Qué es lavacro? Es un lugar donde te va lavando. ¿Qué te lava? Te lava el alma. Te lava el corazón. Hay gente que dice, ya te fuiste a meter con los aleluyas. Ahí te van a lavar el coco. No, en la iglesia de Cristo, en el pueblo del Señor, no se lava el coco. El Señor no nos lava el coco. El Señor nos lava el alma, nos lava el corazón. ¿Por qué? Porque el problema del hombre está en su corazón. ¿En dónde reside el problema del ser humano? En su corazón. Por eso el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. El problema de la humanidad está en el corazón del hombre. El Señor no lava el coco a nadie. El Señor limpia tu corazón, purifica tu corazón. Por eso dice el Señor, bienaventurados los de limpio corazón. Ahora la Biblia dice, ¿quién podrá limpiar su propio corazón? Ningún hombre puede limpiar su propio corazón. Necesita rendirse a Cristo, aleluya, y permanecer en su palabra, porque su palabra es la que purifica el alma y purifica el corazón del hombre. Porque el problema, lo vuelvo a repetir, el problema del hombre está en su corazón. Por eso el Señor demanda que le rindamos a Él el alma y nos entreguemos a Él de corazón, de todo corazón. Si usted habla con un cristiano y le pregunta, oye, ¿desde cuándo empezaste a cambiar? Le va a decir, desde que le entregué mi corazón a Cristo. Desde que le entregué mi corazón a Cristo. Desde que entregué mi vida a Cristo. Desde que le entregué mi alma a Cristo. Pero lo primero que le va a decir, porque le entregué mi corazón a Cristo. Cuando el hombre le entrega el corazón a Cristo, de verdad, de corazón, el Señor empieza a trabajar en ese corazón y empieza a limpiarlo, empieza a purificarlo por el poder de su palabra. Su palabra es el lavacro. La Biblia dice que el Señor Jesucristo, aleluya, dice que Él amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, habiéndola purificado en el lavacro por la palabra. La palabra es lo que nos limpia, nos purifica el alma, el corazón y todo nuestro ser. Así que las personas que dicen que en las iglesias cristianas a la gente se le lava el coco, están muy equivocadas. Ahí no se le lava el coco a nadie en la iglesia. El Señor va directamente a lavarnos el corazón cuando nos humillamos al Señor, cuando reconocemos que somos esclavos del pecado, cuando reconocemos que solo el Señor Jesucristo nos puede hacer libres. No nomás le entregamos la mente, le entregamos el corazón y nuestra alma y todo nuestro ser al Señor Jesucristo. Y es cuando experimentamos la verdadera libertad, la verdadera independencia. Ya no vamos, cuando nos entregamos a Cristo, ya no somos esclavos más del pecado. Ya no somos esclavos, ya no seguimos siendo esclavos del mismo diablo, ya no. Ahora somos siervos de Cristo y entregamos todo nuestro ser a Cristo y nuestros miembros para servir al Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Quieres ser verdaderamente libre? Ríndete al Señor Jesús. Entrégate al Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Le dije que a través de la palabra le iba a enseñar que usted conozca la verdadera libertad o la verdadera independencia. Amén. Se celebra la gente. Está bien, estamos celebrando la independencia de nuestros países. Pero ¿de qué sirve celebrar la independencia de nuestro país cuando nosotros
como personas seguimos siendo esclavos del pecado. Seguimos siendo esclavos de los vicios. Seguimos siendo esclavos del mismo Satanás. Mira lo que dice la palabra del Señor. Proseguimos ahí en el capítulo 8. Verso 33, le respondieron: linaje de Abraham somos. Y le mintieron al Señor. Oiga, ¿qué mentira le echaron? Dijeron: y jamás hemos sido esclavos de nadie. No querían reconocer que eran esclavos del pecado y que aún habían sido esclavos físicamente. Habían sido esclavos porque los judíos fueron esclavos de Faraón allá en Egipto. Pero a Cristo no se le puede mentir. Él es eterno y conoce todas las cosas. El Señor Jesús conoce los más íntimos pensamientos del corazón del hombre. Al Señor no hay necesidad de que se le diga nada porque Él conoce todas las cosas. ¿Y cómo se pudieron echarle esta mentira al Señor? Somos linaje de Abraham y jamás, dijeron, hemos sido esclavos de nadie. Así está la gente hoy en día. No es de admirarse. Yo no soy esclavo. Yo no soy pecador, dice la gente. En una ocasión, cuando trabajaba todavía, yo era chef en un restaurante y le quise hablar de Cristo a la manager. Y cuando me acerqué a hablarle de Cristo a ella, a compartir la palabra, inmediatamente me dijo ella: no, mira Isaías, yo no necesito, este sí necesita, este sí es malo, este es el que ella estaba diciendo que ella estaba bien. Ningún hombre está bien, oiga. Ningún hombre, nadie. La Biblia declara tajantemente, dice: por cuanto todos pecaron. No hay persona sobre la tierra que diga: yo no necesito al Salvador Jesucristo. Yo nunca he pecado, yo no soy pecador. No hay nadie. Porque la Biblia declara que todo hombre, todos hemos pecado. Por tanto, si tú quieres reconciliarte con Dios y tener parte en el reino de los cielos, se tiene que eliminar el problema del pecado. Y el problema del pecado, el hombre no se puede limpiar su propio pecado. Necesitas que el Señor Jesucristo, Él es el que quita el pecado, nadie más. Juan el Bautista presentó a Cristo allá en el río Jordán. Lo miró caminar al Señor Jesucristo, y Juan el Bautista sabía que Él era el ungido de Dios, el enviado de Dios, que Él era el elegido de Dios, el Salvador del mundo. Y cuando lo ve venir, le dijo a la gente: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo Cristo puede quitar tu pecado, nadie más. Solo el Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Pero mire, el mismo problema que ha existido durante siglos, que el hombre no quiere reconocer que es pecador. Mira lo que dijeron los judíos: somos linaje de Abraham, le dijeron al Señor. Somos descendencia de Abraham. Oiga la mentirota que echaron. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. Habían sido esclavos. Estuvieron esclavizados por más de 400 años allá en Egipto. Estuvieron sometidos a esclavitud también cuando Nabucodonosor se llevó cautivo al pueblo de Israel por 70 años, sometidos a cautiverio. Cautiverio quiere decir estar cautivo. Se los llevó cautivos por desobedientes a Dios, por dejar a Dios y rebelarse contra Dios, y por adorar dioses que no eran dioses, dioses paganos, dioses falsos. Porque el verdadero Dios se llama Jehová de los ejércitos, y ese verdadero Dios tiene un hijo, un unigénito hijo. Su nombre es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Él es el verdadero Dios. Por eso Jesucristo dijo en el capítulo 17, versículo 3 de San Juan:
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Bendito sea el nombre del Señor. Pero mire los judíos, el mismo problema de hoy. Amigo, necesitas a Cristo. No, yo no soy malo. Amiga, mire, le quiero hablar de Cristo. No, no me hable de eso, yo tengo mi religión. La religión tuya no te salva. Yo era religioso por muchos años allá en México. Fui monaguillo, pero estaba más perdido que el mismo diablo en el vicio, ya monaguillo y borracho. Y muchas veces ayudé a las misas borracho. Imagínense. Y yo pensaba que estaba bien engañado por Satanás. Porque Satanás es el engañador que engaña a todo el mundo, dice la Biblia. Amén. Por eso dice el Señor Jesucristo, y conocerán, si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerás la verdad. La verdad es Cristo, la verdad es su palabra y la verdad os hará libres. Bendito su nombre. Pero mire, nosotros somos linaje de Abraham y jamás hemos servido a nadie. Mentirosos. Así como mucha gente miente. Yo no necesito, mire, yo tomo, pero no le hago mal a nadie. Oiga, se emborracha, dice, pero aquí solito en la casa y no le hago mal a nadie. Estás pecando contra tu propio cuerpo, estás embriagando a tu propio cuerpo, lo que la Biblia le llama que el cuerpo para los creyentes es templo y morada del Espíritu Santo. Alabado sea Cristo. Si queremos que Dios more en nosotros y que seamos templo del Espíritu Santo, necesitamos rendirnos a Cristo. Que el Señor nos limpie, nos santifique y nos dé su Santo Espíritu. Alabado sea el Señor. Oiga lo que dice. El Señor Jesús le respondió. Porque ellos dijeron, linaje de Abraham somos, verso 33, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿Cómo dices tú? Le están cuestionando a Cristo. ¿Cómo dices tú que seréis libres? O sea, el Señor le está diciendo que necesitaban ser libertados. Que necesitaban ser libertados y solamente a un esclavo se le liberta. Verso 34, el Señor le responde. Jesús le respondió, de cierto os digo, mire bien este versículo. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es palabra de Dios, palabra del Señor Jesucristo. El que nunca miente, dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Pero hay que reconocerlo. Si no reconocemos que Dios mismo nos dice que todo aquel que hace pecado, y eso, todos hemos pecado. En pocas palabras, todos necesitamos que el Señor nos liberte. Digo, si usted quiere, cuando parta de este mundo, usted quiere ir a la gloria, usted quiere ir con Cristo, usted quiere estar con Dios por la eternidad, tienes que reconocer que eres un pecador y que solamente Cristo te puede perdonar tus pecados. Debes de reconocerlo. No seas como estos que le dijeron al Señor, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Tenemos que reconocer que hemos sido pecadores y necesitamos que el Señor nos liberte del pecado. ¿Para qué? Para que ya no sigamos pecando. Para que ya no sigamos siendo esclavos del pecado. Amén. Porque el pecado, repito, el pecado es el problema que tiene el hombre. Dios está enemistado con el pecador. Ahora, si usted me pregunta, ¿Dios ama al pecador? Claro que Dios ama al pecador. Por eso envió a su Hijo amado
a morir en la cruz del Calvario. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y está hablando del mundo pecador. Porque de tal manera envió Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Claro que Dios ama al pecador. Por eso Dios proveyó al Salvador, para que por medio del Salvador, que es Cristo, usted no se pierda, usted tenga salvación, usted tenga vida eterna. Pero es necesario reconocer, como el enfermo que reconoce que está enfermo y que necesita al médico, así también nosotros, como hombres que hemos pecado, necesitamos reconocer que hemos pecado y que necesitamos el perdón de Dios. Necesitamos que Cristo perdone nuestros pecados, porque Él solamente Él puede perdonar nuestros pecados. Ay, se me acabó el tiempo. Amigo, ahí donde estás, tú puedes abrir tu corazón a Jesús. Tú puedes reconocer en este momento que eres un pecador y que necesitas que el Señor te liberte. Invita a Jesús en tu corazón, dile que eres un pecador y que perdone tus pecados, y el Señor lo va a hacer. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nadie más. Que Dios te bendiga y te guarde. Si Dios primeramente lo permite, seguiremos con este tema el próximo jueves. Que Dios te bendiga.